Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Miércoles 2 de noviembre 2022. Conmemoración de todos los fieles difuntos. Primera lectura. Sabiduría 3, versículo 1 al 9. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Segunda lectura. Romanos 5, versículos 5 al 11. Hermanos, la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nosotros, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio,
Juan 6, versículo 37 al 40. Jesús dijo a la multitud: Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Hermanos, un saludo hoy día, miércoles 2 de noviembre, Día de Muertos, hermanos, día en que está dedicado pues a decirles misas a nuestros muertitos, a nuestros difuntos, los que ya se nos adelantaron en el camino, hermanos. Hoy vamos a analizar, espero que ustedes, pues, hay infinidad de creencias, hermanos, y de respeto hacia los muertos. El otro día yo les comentaba de que nos preparáramos para no participar en la fiesta de Halloween. Es muy diferente esta fiesta de la que ya les habló mi hijo a recordar a nuestros muertos, hermanos, como lo vamos a ver hoy. No voy a poner nada de mi razonamiento, sino que vamos a ver las lecturas que son básicamente, hermanos, en lo que nosotros nos debemos de basar. No hay que imaginarnos cosas, no hay que dejarnos llevar por lo que dice la comadre, el compadre, los amigos, que los muertos, que esto, que el otro, que hay que llevarles de comer. Hermanos, hay que respetar costumbres. La misma iglesia ha decidido respetar costumbres de ciertos pueblos, ancestros que tenemos nosotros, nuestros hermanos, de culturas prehispánicas y todo eso. Bueno, hay que tener respeto y pues no criticar su forma de ser. La iglesia ha decidido que lo sigan haciendo, como llevarles alimentos que les gustaban, llevarles que la botellita de vino, el alcoholito. Hermanos, pues es respetable, no hay que burlarnos de esas fe, de esas creencias. Solamente Dios va a decir un día qué era bueno y qué no era bueno, pero hay que tratar a basarnos en la palabra de Dios, hermanos. Podríamos pensar que nosotros en la vida, en el paso de la muerte y en la presencia de Dios, nos podemos definir en unas categorías como militantes, purgantes y triunfantes. Militantes podríamos ser nosotros, hermanos, los que vivimos, los que tenemos vida terrenal. Porque hay que recordar que de la vida terrenal, por medio de la muerte, se pasa a la vida espiritual. Y purgantes son aquellos que están pues pagando alguna especie de castigo, están lavando su cuerpo, como nos dice la palabra de Dios en algunas lecturas, que hay que lavar el alma hasta que quede, si está roja como la púrpura, hasta que quede más blanca como la nieve, para poder pasar a la presencia de Dios. Y triunfantes son todos aquellos que ya están en la presencia de Dios, hermanos. Y recordemos pues que hay una lectura donde Jesús se le aparece a los apóstoles con las presencia de algunos profetas que vivieron en la antigüedad, como sería Jacob, Isaac, Moisés, se aparecieron con Jesús. Entonces ahí tenemos una prueba clara de que hay personas que de la vida pasaron a la muerte. Tenemos también a este profeta
ayúdenme a recordar que se elevó en un carruaje de fuego, se elevó directamente al cielo, no pasó al purgatorio, no pasó por ningún castigo ni nada. Entonces, hermanos, vamos a ver estas lecturas. Hoy este día tenemos 3 misas diferentes, 3 lecturas de tanto primeras lecturas como evangelios que se van a diferir un poquito, pero que hablan de lo mismo, hermanos. Podemos ver en Sabiduría 3:1-9, donde nos dice que las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Entonces imaginemos allí, hermanos, que está escrito en el libro de la sabiduría estas palabras que les dije y que son palabra de Dios. Entonces tenemos que creerlo, hermanos. También tenemos en la primera carta de San Juan que nos dice, hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida. Esto es, hermanos, siempre y cuando todos aquellos que hayan creído, como todos los que se estaban convirtiendo después de que se fue Jesús al cielo y los apóstoles se quedaron predicando la buena nueva, predicando el mensaje de Jesús, predicando la salvación, predicando el reino de Dios. Entonces aquí San Juan nos dice que debemos estar seguros que hemos pasado de la muerte a la vida. En Romanos 6:3-9 nos dice, pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Todos estos testimonios, todas estas lecturas que nos dan los escritores de la Santa Palabra de Dios, son promesa. Es lectura y es promesa y es verdad, hermanos. Todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, tenemos que creer que todo lo que está en la Santa Palabra de Dios es verdad, hermanos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, tenemos: entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes, porque me dieron de comer, me dieron de beber, me hospedaron, me vistieron, me curaron, me dieron para las medicinas, y cuando estuve encarcelado me fueron a visitar. Hermanos, aquí no hay duda. Nadie puede decir, oye, pero es que no sé cómo hacerle para vivir una vida siguiendo el camino de Jesús. Aquí no lo está diciendo Jesús en el Evangelio de San Mateo, hermanos. Y luego también nos dice que cuando viene Él en su gloria a hacer esta separación, los de su izquierda le dicen, Señor, pero pues ¿dónde estabas para darte de comer? ¿Dónde estabas para visitarte si estabas enfermo? Y Jesús les dice, cuando no lo hicieron con aquel más pequeño, con aquel enfermo, con aquel pobre, con aquel necesitado, era yo, y no lo hicieron conmigo. Entonces váyanse, los aborrezco, no los conozco, no quiero saber de ustedes, hermanos. Tenemos que entender estas palabras de Jesús y no ponerlas en duda, hermanos. Entonces en este día lo que se recomienda, pues, yo por mi parte, mi esposa, mis hijos, mandamos decir misas, muy especialmente por nuestro hijo, hermanos. Aunque uno cree que sus muertitos de uno están en el cielo, están con Dios, pero no está de más mandarles decir misas. Nosotros no podemos visitar a nuestro hijo en su tumba porque él quedó allá en Estados Unidos y nosotros estamos en México y no nos dejan ir. Pero le mandamos decir misas y con eso mi esposa y yo sentimos un agradecimiento a Dios y sentimos una paz interior que nos hace sentir que Él escucha nuestras plegarias en lugar de ir a visitarlo en su tumba. Nuestros padres, mis papás que ya murieron, mis hermanos que ya murieron, les mandamos decir misas y creemos, tenemos fe, mi esposa y yo, que eso es lo más razonable. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, tenemos la prueba fehaciente, que es de donde nace toda esta fe por los muertos, la prueba fehaciente de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para que no haya duda, hermanos,
de que Cristo venció a la muerte y que todos nosotros, los que creemos en Jesús, los que vamos en su camino, los que vamos en su verdad, vamos a gozar de esta misma promesa, porque nos dice en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses: hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense, hermanos, qué promesa, qué aviso, qué anuncio tan hermoso, tan grande, tan poderoso que nos da el apóstol San Juan, hermanos. Entonces, pues qué más gozo podemos sentir de nuestros muertos, de nuestros difuntos, que tener la paz interior. Y todo aquel, hermanos, no se sientan mal de que sus difuntos, sus muertitos hayan muerto de una forma triste, difícil, que no hayan tenido un acercamiento a Dios. Pues por eso están las misas, hermanos, para pedir por ellos, para pedir por las almas que están en el purgatorio. Hay que hacer eso, hermanos. Por último, podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, dice: todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y su voluntad es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí, todo aquel que crea en el Hijo del Hombre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Hermanos, felicidad, gozo y paz en nuestros corazones, nosotros que aún estamos en esta tierra, que somos militantes y que un día podemos ser purgantes. Pedirle a Dios que nos deje pasar triunfantes a estar con Él, entre sus ángeles y sus santos, cantándole por siempre en su santo trono, en su santa gloria, hermanos. Pues es lo que podemos meditar para este día, hermanos. Felicidad, bendiciones, paz para todos. Le pedimos a Dios y que este día recordemos a nuestros familiares, a nuestros difuntos, y que todo está bien, hermanos. Todo está bien, mandar decir misas y tener un poco de paz en nuestros corazones. Que Dios los guarde, los proteja, hermanos, y seguir adelante. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Jesús, tú eres grande. No hay nadie como tú. Tú eres milagroso. Nadie se compara contigo. Por eso hoy te cantamos, Señor, que tú eres maravilloso, que tú eres majestuoso y que tú tienes todo el poder en tus manos. ¿Quién como tú, mi Dios? ¿Quién como tú, Jesús? No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con tu mano majestuosa controlas el mundo entero. Sentado estás en tu trono, gobiernas con vara de hierro. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Poderoso y majestuoso, no hay nadie como tú. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Creador del universo, y toda lengua te adorará. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Eres grandioso, Rey supremo,
no tienes comparación. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Tu amor es ilimitado, todos cantamos a una voz. Todos cantamos a una voz, Señor, que no hay nadie como tú. Tú me puedes levantar, tú me puedes sanar, tú me puedes liberar, Jesús. Toda lengua te adorará, toda lengua proclamará que tú eres el Señor. Toda rodilla se doblará ante ti. Toda boca cantará tu nombre, Señor, y alabará tu nombre. Cuando te invoco, me ayudas en todos mis problemas. Eres tan grande y pequeño. Tú rompes todas mis cadenas. Solo tú tienes palabras de vida y salvación. ¿A quién iré sino a ti? Tú eres mi resurrección. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Poderoso y majestuoso, no hay nadie como tú. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Creador del universo, y toda lengua te adorará. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Eres grandioso, Rey supremo, no tienes comparación. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Tu amor es ilimitado, todos cantamos a una voz. ¿Quién como tú? Que Jesús sea glorificado por siempre. Amén.